Hola, bon dia a tots. Benvinguts a la classe d'avui. Bé, avui anem a fer classe de castellà. Val? Canviem el xip i anem a la pàgina 142. ¿Vale? Cambiamos el chip a castellano y vamos a la página 142, el predicado nominal, el atributo. ¿Vale? Os dije que íbamos a hacer el tema 9 esta semana para ponernos al ritmo de los otros compañeros, ¿vale? Vamos a trabajar únicamente en lo indispensable, así que tema 9, página 142, el predicado nominal, atributo, ¿vale? Como sabemos hay dos tipos de predicados, ¿vale? Está el predicado nominal y el predicado verbal. ¿Qué diferencia hay? El predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo, que los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. Él es un gnomo de la suerte, ¿vale? Él sería el sujeto, es un gnomo de la suerte sería el predicado. Donde es el núcleo del predicado, que sería el sujeto del predicado. Ese es el verbo, ¿vale? ¿Qué pasa con este verbo? Que es un verbo copulativo, ¿vale? Entonces, tenemos que detectar, primero el verbo, es, el hombre estaba asustado. Como hemos dicho que era ser, estar o parecer, el hombre estaba, ¿vale? Estaba sería el núcleo del verbo, que sería el núcleo del predicado, ¿vale? Entonces estas les llamamos un predicado nominal, ¿vale? Porque tiene verbo copulativo. Después tenemos el predicado verbal. ¿Cuándo es un predicado verbal? Pues cuando el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por ejemplo, buscar, correr, él corre maratones, ¿vale? El corre sería el núcleo del sujeto, pero sería un predicado verbal, porque no es, ni estar, ni parecer. Vale, visto esas diferencias, vamos a ver qué es el atributo, ¿vale? En el predicado nominal está el atributo, que es el complemento, es lo que complementa a este verbo. Él es sabio, ¿vale? Sabio es un adjetivo, pero complementa al es, porque no podríamos decir él es algo más. Si decimos él corre maratones, si decimos él corre sin maratones, no queda mal, él corre. Pero él es, no tiene sentido. Entonces, él es sabio. El gnomo es simpático. Simpático también es otro adjetivo y esta palabra la definiríamos como el atributo, ¿vale? El gnomo parece impaciente, ¿vale? Impaciente es el atributo, ¿vale? Entonces, y después puede venir, puede tener un atributo, una palabra solo o más de una palabra. Por ejemplo, ellos son los invitados, ¿vale? Ellos son los invitados, tiene el determinante los más invitados, ¿vale? Por lo tanto, tenemos sujeto, el gnomo, ellos, él, ¿vale? Predicado nominal, verbo copulativo es, parece, estaba, ¿vale? Y luego el atributo, que sería el adjetivo o el conjunto, como por ejemplo, el grupo nominal, como serían los invitados, ¿vale? Por ejemplo. Tenemos aquí, para saber qué sería el atributo, podemos sustituir ese atributo por lo, ¿vale? Por ejemplo, en la primera, el gnomo es simpático, el gnomo lo es, ¿vale? El gnomo parece impaciente, el gnomo lo parece, él está contento, él lo está, ellos son los invitados, ellos lo son, ¿vale? Podemos sustituir ese atributo por el lo. Y después tenemos, aparte del atributo, pueden aparecer otros complementos, ¿vale? Por ejemplo, ellos estaban tranquilos allí. Ellos lo estaban, ¿vale? Tranquilos es el atributo, sustituimos por lo. Ellos lo estaban allí, ¿vale? El complemento va aparte. Bueno, vemos el recuadro. El predicado puede ser nominal o verbal, lo que hemos dicho. Predicado nominal contiene verbo copulativo, ser, estar o parecer. Y el verbal como núcleo un verbo distinto a ser, estar o parecer, o sea, todos los demás. Predicado nominal suele estar formado por un verbo copulativo y un atributo. Y puede contener o no
complemento. Vale, vamos a la página 143, a la actividad 1. Copia el verbo de cada oración. Únicamente ponemos la actividad 1 y ponemos únicamente el verbo. Actividad 2, fíjate en los verbos de la actividad anterior. Vale, ¿qué clase de verbo es? Si es copulativo, si no es copulativo. ¿Cómo es el predicado? Si es nominal o si es verbal. ¿Cómo se llaman las oraciones con esos predicados? Bueno, pues depende el nombre, si es predicado nominal o predicado verbal. Vale, la 1, la 2, la 3. Clasifica las oraciones según su predicado. El campo estaba precioso en primavera. Estaba, ¿vale? Verbo ser es verbo copulativo, por lo tanto, predicado nominal iría, el campo estaba precioso en la primavera, ponemos el predicado nominal estaba precioso en primavera, ¿vale? La 4 no la haremos y haremos la 7. Copia el atributo de cada oración, ¿vale? Buscamos, Lucía es una amiga excelente, ¿vale? Buscamos lo que sería el atributo. Si hay algún complemento, lo dejamos porque nos pide únicamente el atributo y ya está, ¿vale? Y bueno, por eso sería la clase de hoy, ¿vale? Página 143, actividad 1, 2, 3 y 7, ¿vale? Y nada, cualquier duda al correo. Venga, hasta luego.